Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com, un podcast en el que cada semana compartimos hábitos y herramientas para que empezar un negocio sea simple. Y lo acabo de decir de memoria. Lo cual estuvo muy bien. Claro, si estuviéramos... Es más, estuvo mejor Sí. que otras ocasiones. Salió más, sí, con ¿Más más natural? power, más Sí. natural. Sí. No me lo voy a memorizar igual. Cuando Sí. tenga las notas de vuelta lo voy a decir. Ya me lo olvidé. Si tuviéramos un aplausómetro en este momento, habría que soltar todos los aplausos. Un aplauso. Sí, igual yo creo que solo ustedes dos lo apreciaron, porque los demás no saben que lo leo normalmente. Y no tenía la nota porque cambiamos de computadoras. Todo el equipo cambió de computadoras. Nos pasamos al Team Mac. Esta se quedó solamente para ser nuestra fiel compañera de software de podcast. Exacto. Está bien, está mal. Nos vendimos a las corporaciones, a las grandes corporaciones. Nosotros somos las grandes corporaciones. Somos las grandes corporaciones. Eso es lo que la gente no sabe. Solo el Es tiempo. una forma de asumirlo públicamente, nada más. Solo el tiempo lo dirá, exactamente. Bueno, les quiero dar la bienvenida al episodio número 173. Últimamente me estoy equivocando. ¿Seguro? Muchísimo. No estoy seguro. Guácala. Acá ponen guácala respecto a las computadoras. La emoción anticorporativista ya está Ezequiel en los está muy comentarios. contento. Estamos en vivo también, esa es la otra novedad. Estamos en vivo. Así que por ahí vamos a estar hablando un poco con la gente en los comentarios. Y justamente preguntan acá, ¿qué tema toca hoy? Nos está metiendo presión. Nos están preguntando a ver si se quedan o se van. Claro, para ver si vale la pena estar hoy acá. Bueno, empezamos con el tema. Podemos nos tirar un sumergimos. clickbait. Bien. Podemos decir, hay una actitud que tienen los emprendedores que tienen éxito y los demás no conocen. Exacto. Te sorprenderá. Una inesperada actitud que tienen los emprendedores. Bueno, la gente ya se aburrió. Bien, Ya está. Ya se fueron todos. Mati, quiero que des la introducción al tema. Bien, el tema del día de la fecha, la temática que hoy nos convoca en este fantástico show de Superhábitos es cómo lidiar con el miedo, particularmente el miedo en la etapa en la cual estamos por dar ese pasito rumbo a tener un negocio propio o vivir de un negocio propio. Estamos trabajando, está el negocio ahí y empezamos a decir, bueno, el negocio está, siento que quizás, tal vez, debería renunciar para dedicarme 100% a ese negocio, pero siento miedo. Cada vez que lo pienso, se me hace iba a decir un nudo, pero quise después inventar otra palabra, pero se me hace un nudo en el estómago, me lleno de dudas y no sé si este es el momento o no. No sé cómo procesar este miedo que siento respecto a esta decisión, que es muy importante, que tiene que ver con si voy a poder mantener o no a mi familia, si voy a poder tener o no cosas bonitas, si voy a poder o no disfrutar de mi día a día. Entonces la gran pregunta que hoy nos convoca es, bueno, ¿cómo lidiamos, cómo procesamos ese miedo y cómo sabemos o cómo distinguimos el miedo que es señal de que hay que ser un poco más precavidos del miedo que es simplemente un obstáculo en nuestra imaginación y en nuestros corazones? Bueno, hay un punto de partida ahí que me parece que es súper importante y es el miedo tiene un motivo, ¿no? Están esas páginas chantas de Facebook que se llaman Mente Millonaria, Emprendedor Millonario, lo que sea. Nunca un millonario estuvo en una de esas páginas ni compartió una de esas publicaciones. Así que, nada, eso debería decir algo. Pero muchas veces lo que hay es, no sé, una frase de Mark Zuckerberg con un león de fondo. Y el león es la imagen universalmente relacionada al valor, ¿no? A la fiereza, al ser aguerrido. Y entonces se va dando subliminalmente, y no tanto, el mensaje de que los emprendedores no tienen que tener temor, ¿no? Que un emprendedor con temor no es un buen emprendedor necesariamente. Y lo que hay que hacer, primero que nada, es partir de la base de decir, ok, el miedo es justificado. O sea, la existencia del miedo tiene un motivo de ser. Un motivo evolutivo, incluso. Un motivo, claramente evolutivo de ser. Y hay que tenerlo en cuenta. No hay simplemente que descartarlo. Entonces, primero que nada, vamos a estar hablando de, cómo lidiar con el miedo. Pero no es simplemente decir, ok, ignoremos el miedo para siempre. No lo tomemos en cuenta. Sino, entendamos los motivos del miedo para poder dar pasos que sean inteligentes. Y acá, Lu está al tanto de los comentarios. Así que Lu nos va a ir contando cuáles son las novedades.
Cualquier cosa que las personas que están escuchando piensen nos pueden ir contando. Pero todo esto tiene que ver con, primero, esto que decía Santi, de entender cuál es el rol del miedo en nosotros como personas. Y acá esto es un poco, viene de la vieja escuela de la inteligencia emocional. Y también tiene que ver con entender que el miedo como emoción básica es una forma que nosotros tenemos de ser precavidos respecto de peligros. El miedo en general nos dice, hey, creo que ahí hay algo que no nos va a hacer bien. Instintivamente, que es lo que tienen las emociones, siempre son una respuesta instintiva, rápida, no racional, no pensada a algo que está pasando. Nosotros, cuando sentimos miedo, lo que estamos diciendo es, hey, tal vez esto no es buena idea. Empezamos a cruzar una cuerda en medio de dos edificios y nuestro cuerpo nos dice, realmente necesitamos esto porque parece como algo muy peligroso para nosotros. Pero otra cosa que también viene de la escuela de la inteligencia emocional es entender que las personas, con el tiempo y a medida que se desarrollaron los cerebros y la psicología se fue haciendo un poco más compleja, empezamos a desarrollar por encima de esas emociones básicas o alrededor de esas emociones básicas otras cosas que algunos lo llaman falsas emociones, emociones secundarias, que le dicen otras personas, que son deformaciones o cambios o cosas que surgen de esas primeras emociones, pero que se desdibujan. Entonces nosotros lo que tenemos que empezar a aprender es, bueno, siento miedo. A ver, ¿cuál de estas dos cosas es? ¿Es el miedo original que me indica que acá hay algo peligroso? ¿O es un miedo desdibujado que tiene que ver quizá con cosas que aprendí a lo largo de mi crianza cuando era chico, mientras estaba en la escuela, cosas que me dicen en mi entorno y que simplemente son temores irracionales que se perpetúan a nivel social, a nivel familiar, a través del tiempo? Entonces nosotros necesitamos poder sacar el miedo de adentro nuestro, mirarlo y distinguir cuál de estos dos grupos es. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería uno del primer grupo? ¿Cuál sería uno del segundo grupo? Bueno, y esa me parece una excelente pregunta. ¿Cuál es el tema detrás de esa pregunta? En general, casi todos los miedos que son irracionales tienen alguna dosis de realidad. Casi siempre, ¿sí? Casi siempre hay una dosis de razonabilidad detrás, que es lo que hace que uno no simplemente diga esto no importa. Entonces, lo que nosotros tenemos que, como personas que en algún momento trabajaron, que quieren emprender o que están trabajando y quieren emprender, lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a ver que esos miedos tienen que ser puestos en relación al contexto. Y dejar de lado, y esta es la primera parte, si yo digo, en cualquier caso, dejar mi trabajo para dedicarme a mi negocio es riesgoso y es malo, eso es una falsa afirmación. Y ya nos damos cuenta de que es falsa desde el mismo punto de vista de lo absoluta en la manera en la que está formulada la frase. Entonces, ese primer punto de esto nunca va a ser bueno, claramente va a ser una emoción falsa, porque ya no es una reacción, algo que estoy viendo e instintivamente siento que es peligroso, sino que es una afirmación que es independiente de lo que estoy viendo. Y ya con todo esto empezamos a ver que hay mucho de saber mirar la situación, saber ver el contexto para poder procesar y para ver si el miedo es racional o no, si está bien o no. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Sí, sí. Yo igual no entendí cuál es el ejemplo puntual. O sea, en los dos casos la emoción es miedo. Sí. Lo que pasa, el miedo básico es la diferencia entre las emociones básicas y las emociones... No, pero me refiero a un ejemplo, como un caso. Por ejemplo, yo quiero emprender, tengo un trabajo, ¿cuándo el miedo va a ser? Ok. ¿Entendés? A eso me refiero, como bajado a un ejemplo puntual. Bueno, tengo un trabajo, gano $1,000 por mes. A la par monté una tienda online de venta de termos. Esa tienda online viene hace 2 años generando $3,000 todos los meses. ¿Hay algún nivel de riesgo detrás de un negocio? Sí, siempre. En todo hay algún nivel de riesgo. Pero si yo, el motivo por el cual no dejo mi trabajo para disfrutar de los frutos de esa tienda o para hacerla crecer más, es que tengo miedo a no poder darle de comer a mi familia, ese es un temor completamente irracional. Porque no hay ninguna evidencia en la situación que me indique de que voy a ir a un extremo y al otro, ¿no? Pero no hay ninguna evidencia en esa situación que me indique de que no voy a poder darle de comer a mi familia. Este es un negocio que ha demostrado sistemáticamente durante años que puede producir resultados, mucho mejores resultados que los que produce mi trabajo, con poco tiempo, o sea que si le dedicara más tiempo eso sería mejor. Y lo más probable es de que incluso si el negocio sufriera un traspié, no sería un traspié tan grave que
me bajaría a 0. Del otro lado, si estoy en mi trabajo y pienso, me gustaría emprender porque odio a mi jefe y quiero dejar mi trabajo, y no tengo nada, tengo un par de ideas, ganas de emprender, pero no tengo ninguna idea de cómo lo haría, qué haría, quién le vendería, cómo le vendería, nunca vendí nada. En ese caso el temor lo que nos está diciendo es, bueno, sí, tenés razón. Esto no es una buena idea porque estás por dar un salto que genuinamente es un salto al vacío. Creo que ahí, por ahí rescatando el punto, o sea, son casos extremos. Hay muchos casos por ahí más complejos, ¿no? Que están como más en el medio, que uno podría decir, bueno, puede ser que sí, sea un riesgo, puede ser que no. Y lo dijiste recién súper claro, y es el tema de evidencias, ¿no? Buscar para tomar buenas decisiones, aparte de naturalizar que el miedo va a existir y va a surgir en uno siempre y cuando uno se esté moviendo y haciendo cosas. Si vos estás relajado, resignado en tu estilo de vida actual y no estás haciendo nada al respecto para cambiarlo, es poco probable que surja miedo de este tipo. O sea que es una buena señal, pero además de naturalizarlo y de decir, bueno, a ver, ¿qué tipo de miedo es? Para poder evaluar eso y tomar buenas decisiones, sí o sí hay que buscar estas evidencias o buscar los elementos lo más objetivos posibles. Y muchas veces, haciendo eso, rápidamente agarras una hoja o un lápiz, empezás a escribir como pros y contras, y rápidamente te das cuenta de cuántas cosas estabas planteándote como a partir de percepciones, de emociones, de sentimientos, de miedos, de otros miedos que entran en cuestión, y no con evidencias reales de, como este ejemplo extremo que decías, bueno, si ya estás facturando un montón de dinero, estás logrando un sueldo aparte de tu trabajo, claramente sos una persona capaz de generar ingresos aparte de su trabajo, por ende, incluso si renunciás y tu negocio dejara de funcionar, podrías volver a generarlo, ¿no? Entonces, pensar en buscar evidencias es súper importante para poder decir, bueno, qué tipo de miedo es y tomar una buena decisión y no hacerlo en base a carteles motivacionales de tú puedes, entonces como tú puedes, renuncio y me tiro al vacío y me muero. Claro, que ahí, por ahí, me muero. Me ya está. suicido. Se acabó, listo, se terminó. Lo que decía Mati está bueno, ¿no? Sacar el miedo ahí afuera. Nosotros hablamos muy frecuentemente de un ejercicio que es el ejercicio de preguntarte qué es lo peor que podría pasar, ¿no? Estamos por tomar una decisión y Mati decía, bueno, tenemos miedos que nacen de cosas irracionales, que muchas veces son condicionamientos sociales, que van a pensar los otros o lo que sea, y muchas veces son de cosas reales. Por ejemplo, yo, no sé, quiero emprender, tengo una familia, tengo un hijo, tengo que pagarle la obra social porque no puedo no tener una obra social o seguro social o salud, no sé cómo se dirá. O y el colegio, por ejemplo. Yo quiero que mi hijo. Entonces, bueno, de repente tengo que decir. Entonces, lo que tengo que hacer es sentarme y preguntarme, ¿qué es lo que realmente le tengo miedo? Como, ¿cuál es el origen real de este temor que tengo? Porque muchas veces el temor real va a ser lo que vos decías. Nunca hice nada, nunca emprendí, no sé cómo se vende y estoy a punto de renunciar a mi trabajo y tomar un préstamo. Bueno, claramente ahí tu miedo te está diciendo algo que es como, che, nunca hicimos esto, no entendés cómo funciona, seguramente no es tan fácil como vos pensás, no pongas a tu hijo en juego. Ahora, quizás vos, y lo estaba hablando de buscar evidencia, y nosotros hablamos constantemente, y es el mecanismo único clave para empezar un negocio. Si realmente querés evitar riesgo para tu familia, es empezar un negocio mientras trabajás, porque vos así podés empezar a juntar evidencias previamente. Vos podés empezar a decir, ok, ayer charlaba con una chica que está viviendo en Estados Unidos, que es de Venezuela, y ella me decía, bueno, es que no sé si va a funcionar o no. Le digo, bueno, vos no tenés que especular en tu mente de si va a funcionar o no. La gente que emprende razonablemente no hace eso. Vos lo que tenés que hacer es empezar a probar. Incluso las historias más heroicas de crecimiento exponencial, como Facebook, empezaron en grupos chicos. Empezaron en una universidad, después se fueron a 2, después se fueron a 3. Entonces, lo que vos tenés que hacer es, bueno, empezar a ver, el miedo que tengo es realmente porque tengo un desconocimiento, porque tengo vacíos de conocimiento respecto de aspectos claves, como si este producto se vende, respecto de si sé vender, si voy a poder invertir, o tengo desconocimiento respecto de qué va a decir la gente si me va mal, cómo voy a ver. Y ahí está de vuelta lo de analizar el peor escenario posible. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Puedo volver a mi trabajo? ¿Puedo conseguir otro trabajo? ¿Tengo una espalda financiera para solventarme por 3-6 meses? Y ahí entra algo que es aplicable o que nosotros vemos que aparece en casi todas las áreas de desarrollo personal de las personas. Valga la redundancia.
Desarrollo personal de los perros. El desarrollo y avance personal de las personas humanas. Ahí está. Y hay un ritmo de crecimiento natural. Todas las personas tenemos una aspiración a crecer, a hacer cada vez más cosas, estar mejor, llegar más lejos. Dentro de esa aspiración a crecer, uno tiene internamente una vocecita que te dice, podrías estar dando un poco más. Y también una voz que te dice, nos estamos sobreexigiendo, esto va a terminar mal. Esa vocecita está ahí. Cuando uno se acostumbra, esta es la parte abstracta del podcast de hoy, pero cuando uno se acostumbra a escuchar esa vocecita interna, uno empieza a estar más atento mira, no me estoy exigiendo suficiente, es una especie de autoconciencia, y en otros momentos uno dice, bueno, me estoy pasando de rosca, diríamos en Argentina, que sería me estoy sobreexigiendo, dicho de manera correcta. En este caso del negocio, y todo esto tiene que ver con crecer de manera natural, yo no puedo esperar pasar de estar sin hacer ejercicio 3 años a correr una maratón. Porque no es natural, no va a funcionar. Va a terminar conmigo lesionado, quizás hospitalizado, y me voy a morir. Siguiendo el ejemplo de Lu. Ese es el Todos se van a camino morir. final si hacemos las cosas mal. Eso es lo que pasa. De la misma manera, yo no puedo decir, no, bueno, como no hice ejercicio por 3 años, no voy a hacer nada. Sino que hay un ritmo natural y es, bueno, si no hice ejercicio por 3 años, voy a empezar a avanzar de a poco. Y después de un tiempo de, por ejemplo, salir a caminar, voy a decir, bueno, pero siento que necesito algo más. Y va a ser natural correr un poco, eventualmente va a ser natural correr un poco más. Y para las personas que corren la maratón, hay un punto donde se siente natural. No porque sea fácil, sino porque ya sabemos que naturalmente nuestro cuerpo nos está pidiendo ir un poquito más allá. Y que lo podemos hacer y que no nos vamos a lastimar y que lo vamos a cubrir. Entonces, yendo con esta analogía al ámbito de los negocios, uno tiene conciencia de en qué etapa de desarrollo como emprendedor se encuentra. Estoy en una etapa en la cual todavía no sé nada. Llevo 3 años sin hacer ejercicio. No sé cómo se corre. Nunca me compré zapatillas para correr. Nunca entrené. O ya llevo un tiempo corriendo y la verdad es que el único motivo por el cual no me muevo es porque me da miedo. Y acá, de vuelta, tiene que ver con las evidencias. Porque cuando nosotros nos sentamos a analizar nuestra situación, decimos, bueno, tengo miedo. ¿A qué? Esa es la primera pregunta que nos deberíamos hacer. Bueno, ¿a qué le tengo miedo? Tengo miedo a que esto pase. Bueno, ¿qué tan probable es que eso pase? Que hay un artículo que tiene varias preguntas para procesar el tema del miedo. ¿Qué podría ser? Y cuando empezamos a procesar la situación de manera honesta, poniéndola afuera de nuestra cabeza, sacándola de las emociones, que de vuelta voy a sonar súper abstracto, porque las emociones no tienen palabras, son una cosa deforme, sin contexto, entonces la vemos y no sabemos qué significa. Pero cuando empezamos a bajar a palabras, hacemos una lista de pros y contras, de evidencias y no evidencias, lo que tiende a pasar cuando el siguiente paso natural es renunciar, es que en la columna de por qué no hacerlo no queda nada sólido, y en la columna de por qué hacerlo hay 1000 motivos súper claros para hacerlo. Y creo que para las personas que están escuchando, para las personas que están procesando esta situación, esta es la respuesta más fácil. Si decimos, no sé si renunciar o no porque tengo miedo, bueno, sentate, procesa esos miedos, bajarlos en papel usando las preguntas que fuimos hablando ahora. Al final de ese ejercicio, cuando estás listo para renunciar, es súper claro que tienes que renunciar. Es súper claro de que lo único que te está manteniendo ahí es un miedo completamente irracional. O sea, vos lo que estás diciendo es, si vos estás en el gris, que era lo que hablaba Lu recién, vos o sea, si vos realmente estás en situación de decir renuncio, seguramente si te pones a analizar te vas a dar cuenta. Exacto. No conozco a nadie, y me pasa con la gente del curso de cómo iniciar un negocio mientras trabajas, me pasa en las mentorías, me pasa con los amigos a los que hemos ayudado en este proceso. Cuando alguien está listo para renunciar, esa decisión es nítida. La persona viene y te dice sola, creo que estoy listo para renunciar. Y hay una cosa ahí que me parece que se puede tomar como una contracara, y es la contracara de estar súper acelerado, ¿no? Exacto. Justamente esta chica con la que hablaba ayer, ella no me preguntó, pero yo tenía ganas de hablar de eso porque estaba pensando en eso, entonces me tuvo que escuchar. Y le hablaba porque ella estaba trabada, y entonces, bueno, yo hablé con ella para ayudarla a destrabarse con su negocio. Y yo le dije, muchas veces como emprendedores nos pasa lo contrario, tenemos demasiada ansiedad. Las cosas no salen en 2 meses, no salen en 6 meses, no salen en 1 año.
Y obviamente si las cosas no salen por... No sé, vos siempre tenés que estar atento a los indicadores. Si vos tenés una línea chata que no se mueve por años, claramente ahí tenés que hacer algo. Claramente ya va a pasar. Sino que tenés que estar atento. Pero muchas veces lo que sucede es que en realidad no le estamos dando el tiempo adecuado. Exacto. Que de vuelta, este sería el caso, no opuesto, pero diferente a cuando aparece nítido que ya es momento de renunciar. A veces, cuando lo hacemos, hay un motivo válido. Y lo podemos ver y lo podemos explicar. Por ejemplo, no sé si mi negocio va a funcionar. Ese es un motivo lógico, válido, que tiene entidad en sí mismo. Y que tiene respuesta. Entonces, cuando nosotros sentimos este miedo, si lo dejamos en miedo malo, pelear, probablemente cometamos errores. Sea el error de pasar demasiado tiempo haciendo cosas que nos hacen mal, sea el error de decir, miedo, no me importa, hago las cosas igual, cometo el error y ya está. Creo que dije 2 veces lo mismo. ¿Sí, no? Sí, pero dije los 2 extremos. Sí. Bueno, lo que quiero decir es, sea porque pensemos que el miedo es malo lo vas a decir y por perseveramos, sea que pensemos que el miedo es bueno y entonces evitemos avanzar. En los 2 casos estamos cometiendo un error. En cambio, cuando lo exploramos, nosotros podemos ver qué hay detrás. Si no hay nada detrás, perfecto, continuamos con la acción. Y si hay algo detrás, eso que está detrás es lo que nos marca la próxima acción. Si lo que está detrás es, no sé si mi negocio va a funcionar, bueno, es momento de aprender a validar. Si lo que está detrás es, no sé si mi negocio tiene mercado suficiente, lo mismo. No sé si voy a poder vender, bueno, es momento de aprender a vender. Pero siempre cuando empezamos a explorar ese temor, si hay algo sustancial detrás, va a aparecer. Y la ventaja es que cuando eso aparece, salimos de esta situación del temor y la parálisis a una situación de acción, en la cual el camino de acción está marcado por el miedo y el miedo se convierte en un camino para mejorar. Y por eso es importante que recién alguien lo decía acá en los comentarios, Daniel creo que lo decía, es importante aprender a manejar los miedos propios y a no frenarse y a poder tomar buenas decisiones entendiendo cómo funcionan y haciendo esto que estamos diciendo, porque supongamos que uno supera el miedo inicial y dice, bueno, tengo miedo de empezar un negocio, no sé si soy capaz. Bueno, supero ese miedo, empiezo a hacer algo. Y indefectiblemente cuando ya empezaste a hacer algo, va a ser un camino de miedos, va a ser un camino de cuando logre dominar el paso 1 y el paso 2 que se avecina me va a generar algún tipo de incertidumbre y voy a tener que tomar una decisión de cómo lo enfrento de vuelta. Y cuando domine el paso 2, el paso 3 también. O sea, esto pasa cuando uno está en el trabajo y está descifrando cómo hacer la transición a ser independiente, pero después les va a pasar para siempre y nos sigue pasando a nosotros de sentarnos a conversar de temas y decir, bueno, a ver, pero hasta ahora, en estos últimos años, pasó esto, esto y esto. Entonces todo esto indica que si hacemos esto va a estar bien. Ah, bueno, sí, está bien. Y nos mandamos. Pero seguimos buscando las evidencias, seguimos enfrentando los pequeños miedos que surgen. Entonces, mientras antes uno aprenda a dominar los miedos y a tomar buenas decisiones, mejor va a ser porque no van a dejar de haber miedos. Bueno, y hay una forma muy clara de buscar evidencia, es hablar con personas que sepan más que vos, ¿no? Que te puedan... Porque estamos hablando del miedo y la idea original cuando empezamos a hablar de esto era hablar de, por ejemplo, tengo un trabajo y voy a renunciar, ¿qué hago? ¿Renuncio o no renuncio? Pero muchas veces el miedo es mucho más sutil. Estoy eligiendo el nombre y tengo miedo de no elegir el nombre perfecto. Que es un miedo que es tremendo, cómo la gente se frena por ese tipo de cosas. Se frena porque dice, por ejemplo, tengo un nombre, pero en realidad no estoy 100% seguro de que es el nombre que me va a hacer millonario. Y tienen un temor que es real, porque es un temor que los paraliza. Y ese es el tema. Yo creo que si uno viera el total de la gente que quiere emprender, no de los emprendedores, sino el total de la gente que quiere emprender, y viéramos la causa de defunción, quebrar un negocio sería no la mayoría. La mayor parte de los proyectos, no de emprendimiento, de proyectos o de iniciativas, se mueren en etapas como esa. No sé si es lo suficientemente bueno, no sé si este nombre es perfecto, no sé si tengo la idea que es genial. Entonces, por ahí si hacemos estos ejercicios para decisiones de miedo que no son tan grandes como de vuelta renunciar, podemos ahorrarnos muchísimo tiempo y evitar renunciar. Busquemos la evidencia. Y también hay miedos más sutiles que uno por ahí no los va a tener en cuenta como, o no se va a dar cuenta de que está frenándose o actuando por miedo, como por ejemplo
el miedo, que hemos hablado muchas veces de esto, el miedo a hacer lo que hay que hacer. Claro. Muchas veces, para lograr el objetivo que queremos, tenemos que dejar ir o resignar algunas cuestiones, actividades, no sé, salidas, etcétera. Hay que tomar decisiones en el día a día. Cuando uno tiene un trabajo y está emprendiendo a la par y quiere hacer el salto y la transición, hay muchas pequeñas decisiones cotidianas de, bueno, ¿qué hago, no? ¿Me voy al cine o me quedo trabajando en mi negocio? ¿Me duermo más tarde o me levanto temprano? Y esas pequeñas decisiones muchas veces las tomamos de una forma que no nos damos cuenta de que en realidad queremos todo y nos estamos frenando por ahí con un objetivo particular por no asumir que tenemos miedo de, que hemos hablado también con casos, ¿no? El caso de Roxy y Javi, que contaban cómo era su día a día, esos años que estaban construyendo su negocio y ahora tienen ingresos pasivos, pero no tendrían ingresos pasivos si no hubiesen trabajado duro 4 años y tomado esas pequeñas decisiones diarias, que muchas veces nos da miedo sacrificar nuestro estilo de vida actual, sacrificar nuestro tiempo libre, y por ese miedo no tomamos una decisión que implica llegar a ese objetivo, que es poder renunciar. Bueno, que de hecho, no sé, chicos, si a ustedes les pasa, a mí me pasa, cuando veo a alguien que no le importan las cosas, como ciertas cosas que le importan a mucha gente. Por ejemplo, yo veo mucho eso en los minimalistas, ¿no? Cuando veo a alguien que se viste siempre igual y no le importa, o que sabe decir que no, sin temor, siempre me genera mucha admiración, porque lo que veo ahí es una persona que no tiene miedo. ¿Por qué nosotros tratamos de tener siempre todas las opciones disponibles o tener la mayor cantidad de opciones disponibles o dedicarle bien a la mayor cantidad de gente? Porque tenemos miedo. Tenemos miedo de quedarnos solos, tenemos miedo de fracasar. Cuando nosotros decimos, por un lado, no sé si quedarme en mi casa trabajando o salir a la fiesta, en realidad uno dice, bueno, lo que pasa es que no sé qué es lo mejor. Bueno, en realidad muchas veces el miedo, o sea, vos muchas veces sabes qué es lo que tenés que hacer, y sabes que hay un trade-off, sabes que vos no podés ser las dos cosas, no podés ser el alma de la fiesta y no podés ser el tipo que se queda el sábado a la noche a trabajar en su casa. Pero tenemos miedo de que elijamos una y nos perdamos la otra y seamos unos fracasados para siempre. Entonces, ahí en el querer tener todo, en el querer ser todo, hay miedo. Y parece loco porque uno pensaría que el tratar de ambicionar a más es lo más valeroso, pero en realidad ante el mundo y ante la vida que nos exige elegir, nos exige que no podamos ser todo, definir bien claramente qué es lo que vos crees, definir bien claramente cuál es el camino que vos vas a seguir, es fundamental. Y para poder hacer eso, lo que hay que tener es algo que Mati me ha hablado muchas veces, y es confianza en el futuro. Y para poder tener confianza en el futuro, basada en algo inteligente, lo que hay que hacer es multiplicar nuestros recursos para sobrevivir. Saber emprender es definitivamente uno de ellos. Bueno, recién Male decía en los comentarios que una buena pregunta, que le hemos mencionado en un podcast, es cuándo estuve en una situación parecida y la logré superar sin problemas. Esa es una muy buena pregunta para uno poner las cosas en perspectiva. Porque la gran enseñanza de la inteligencia emocional es que las emociones no son buenas ni malas, son simplemente una herramienta. A lo sumo son buenas las emociones básicas. Nelson tiene la frase esta de que no está mal sentirse mal. De la misma forma, no está mal sentir miedo. El tema es lograr que siempre la emoción, en este caso el miedo, se convierta en un camino en una herramienta para. Y cuando empezamos a aceptar eso, primero salimos de la parálisis, que efectivamente lo que mata a la mayoría de las personas que quieren emprender es la parálisis. No sé qué hacer, tengo miedo, me corto. Se vuelve muy molesto emocionalmente. Claro. Y directamente lo que hago es corto, me quedo donde estoy, que es el equivalente de estar en el medio de la sabana, que venga un león y paralizarte y quedarte quieto. No es una solución al problema. Estamos muy dramáticos hoy, ¿no? Como Esto está muy dramático. matamos como 3 Y veces a que gente. ese león te agarre y te arranque la garganta. Claro. Entonces nos paralizamos. La parálisis es lo que más nos afecta, lo que más nos tira abajo. Pero cuando empezamos a hacer este ejercicio de todo el tiempo procesar el miedo y canalizarlo en, bueno, mira, este es un área de mi vida que podría desarrollar. Nunca aprendí defensa personal. Nunca aprendí a emprender. Nunca aprendí cómo mantener buenas relaciones sin estar todo el tiempo encima de las personas, lo que sea. Eso nos libera porque de repente lo que hace el miedo es ponernos en acción, y cuando nos ponemos en acción empezamos a avanzar y naturalmente empezamos a recorrer el camino que lleva a la gran decisión o el momento en el cual ese miedo desaparece. Ahora, durante el comienzo de la transmisión mencionaba
que hice una revisión histórica de hábitos el fin de semana y veía que hay hábitos que hace 3 años que me propuse y que recién ahora puedo decir, esto está perfecto. Ahora lo tengo como quería tenerlo en ese momento. Y por un lado uno dice, 3 años, wow, bastante tiempo. Pero por otro lado pensaba, pucha, en ese momento estaba reacelerado queriendo hacerlo en 2 semanas. En 3 años pasó, estoy bien y ahora se siente natural dar el paso que sigue. En ese momento me estaba sobreexigiendo. Y mirando hacia atrás, los grandes saltos fueron momentos donde pude ser honesto con, bueno, esto no se siente natural todavía. ¿Cuál es un paso que puedo dar que se sienta natural y que vaya a mantener? Y creo que utilizando esa filosofía para la persona que emprende mientras trabaja, de repente las cosas se hacen más maniobrables. Porque no tenemos que perseverar como si no tuviéramos miedo, sino que tenemos que utilizar ese miedo para ir dando pasos naturales. Y ahí, antes de cerrar el tema, también relajarnos un poco y saber que uno se autodefine en esas pequeñas decisiones, en cómo enfrentas el miedo cotidiano, en cómo tomas las decisiones y no en el resultado. Si vos le decís a tu familia que estás empezando un negocio a la par del trabajo porque querés renunciar, no te definís por si lograste renunciar o no en 1 mes, en 2 meses, sino que te definís por esas pequeñas decisiones cotidianas de, bueno, hoy me voy a quedar a trabajar en mi negocio, hoy voy a priorizar tal cosa. Entonces relajarnos también y estar más como en el día a día, con la mirada en el objetivo claro, pero en el día a día enfrentando esos pequeños miedos y esas pequeñas decisiones que son las que llevan al resultado final después. Pero lo que te define en realidad son esas pequeñas decisiones cotidianas. Bueno, que ahí lo que decía Lu me hace acordar a Warren Buffett. En una entrevista le preguntan como qué cosa le había enseñado a su viejo que era clave. Y él decía estar más atento a mi inner scorecard que a lo que piensan los demás, ¿no? Y esto es difícil, yo no estoy diciendo que sea fácil, es algo que incluso yo peleo diariamente con eso. El estar mucho más atento a cómo me siento yo con lo que estoy haciendo que a cómo se sienten los demás con lo que yo estoy haciendo. Y cuando nosotros logramos sacarnos esa presión, que de vuelta es un camino de toda la vida, no es tan fácil para nada, de vuelta yo también lucho con eso todavía, nuestra vida de repente es mucho más linda. Mati, Lu, ¿alguna reflexión final? No, creo que tus palabras finales Nos llegaron al corazón. resumen el tema perfecto. Thank you, Jesus. Perdón, tengo una lágrima en el ojo. Es una lagaña, perdón. Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado en esta transmisión. A los chicos que nos dejaron algunas preguntas largas, vi que había como 2 o 3 preguntas largas ahí. Vamos a estarlas respondiendo ahora cuando terminemos y pongamos stop. Y si alguien tiene una pregunta, puede irla dejando mientras hacemos esa Y transición. pueden dejarnos la pregunta ahí. Como siempre, les queremos agradecer por habernos acompañado. Si sienten que este mensaje vale la pena de ser compartido, sienten que tienen esa persona que tiene miedo, quizás no solo de emprender, quizás necesita trabajar su miedo en general, pueden compartirle este podcast y además pueden ayudarnos dejándonos una reseña en iTunes. Hay un tutorial abajo de cada post grabé unos videos muy lindos, no son tan lindos en realidad, pero no importa, son útiles, tienen toda la información que necesitas para dejar una reseña. Creo que los videos son tutoriales de, no sé si son 2 minutos. Literal. Ese es el tiempo que toma dejar una reseña. No toma nada de tiempo. Y lo puedes hacer si tenés una PC o si tenés una Mac como nosotros. Hashtag Ezequiel. Dedicado a Ezequiel. Como decía el libro de Ian Fleming, desde Rusia con amor. Desde Salta con amor. María Elisa dice, lo bueno es que en las palabras finales no murió nadie. Quisimos cerrar ahí. Yo no cerré el programa todavía. Claro. ¿Quién dijo que no murió nadie? ¿Te imaginas que esto fuera una grabación y en realidad sí murió alguien? Y estuvieran viéndolo en el pasado, pero en el presente ya se murió alguien. Sí, sería bastante raro. Sería como una película. Sí. Claro. Pero bueno, muchas gracias por habernos acompañado y nos vamos a estar viendo la semana que viene en otro podcast del show de Super Hábito. Chau, chau. Hemos terminado con la transmisión y no murió nadie. No murió nadie. No se preocupen, estamos todos bien.